Dios les bendiga. Es como siempre un enorme gusto y un gran privilegio poder compartir con usted una porción de la palabra del Señor a través de estos medios. Como siempre le pido, si la palabra que hoy vamos a compartir es de bendición para su vida, por favor, hágasela llegar a alguien más. No se quede usted con ella, porque dice la Escritura que su palabra no volverá vacía. También quiero pedirle que se suscriba a nuestro canal de YouTube, que se llama Su Palabra No Volverá Vacía. Usted entra a la página de YouTube, busca el canal, hace clic en suscribirse, nos deja un like y luego le da un clic a la campanita para que le notifique cada vez que subimos un video. Tratamos de subir un video cada día para mantenernos en sintonía, aprendiendo de la palabra del Señor. Quiero contarle también que estamos con nuevos proyectos, agradecidos con Dios por las cosas que nos está permitiendo hacer, y muy pronto les voy a estar contando acerca de la página Su Palabra No Volverá Vacía.org. Vamos a tener ahí múltiples herramientas para el cuerpo de Cristo, pero también no solo para edificación propia, sino también para que bendigamos a otros, porque al final de esto se trata. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que es bastante fuerte. Está en la segunda carta de Pablo a los Corintios y lleva por título adulteradores. No me pregunte si la palabra existe. Yo la encontré en una versión bastante antigua de la Biblia. Pero vamos a leer segunda a los Corintios 2:17, que dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Interesantemente, cuando hablamos de adulteradores, Pablo habla de falsificar. La palabra en el griego original que está escrito este verso es ahí donde dice los que medran falsificando. En realidad la palabra que existe es cápelos. Ese cápelos era una palabra que se refería a vendedores ambulantes. Y como hablaba de vendedores ambulantes, hay una estrecha relación con adulterar. ¿Por qué? Porque los vendedores ambulantes tenían la costumbre de adulterar las cosas que vendían. Sobre todo, si usted investiga un poquito más, se va a dar cuenta que esta palabra cápelos se usaba mucho con gente que vendía vino, con taberneros incluso, dicen algunos estudios. Y eran esta gente que adulteraba el vino. No vendía un vino de calidad, sino que lo mezclaban con agua para sacar más provecho. Y es interesante la comparación que Pablo hace cuando dice: yo no soy un cápelos, yo no soy un adulterador. Porque yo, dice, hablo con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablo en Cristo. ¿Sabe qué dice la versión del año 1000? Ya le voy a mostrar la versión, la Reina Valera del año 1862, dice lo siguiente: porque no somos como muchos adulteradores de la palabra de Dios, antes como de sinceridad, antes como de Dios, delante de Dios, en Cristo hablamos. Porque no somos como muchos. Es una palabra fuerte, es una palabra incluso que puede llegar a ofender a algunos. Pero lastimosamente, mi amado,
hermano, mi amada hermana, a veces nosotros hacemos eso. A veces nos convertimos en adulteradores de la palabra. Fíjese que es interesante porque no es que nos convertimos en adúlteros de la palabra, no, dice que son adulteradores de la palabra, es decir, mezclan la palabra. A la palabra que es sana le meten un poquito de su propio, de su propia cosecha, vamos a decir. Adulterar es alterar o eliminar la calidad y pureza de una cosa, añadiéndole algo que le es ajeno o impropio. Eso es adulterar. Es quitarle pureza a algo. La palabra del Señor es pura, diáfana, transparente. Fue dictada por Dios mismo. Aquí no hay margen de error. Sin embargo, hay quienes adulteran la palabra, metiéndole sus propias interpretaciones, quitándole, o más bien pretendiendo restarle pureza a la Escritura. Ejemplos clásicos de malas interpretaciones o incluso de versículos que ni están en la Biblia. El famoso: ni una hoja de un árbol se mueve si no es por la voluntad de Dios. Yo lo reto a que lo busque en la Biblia. Lo reto a que lo busque en la Biblia. Y si usted encuentra esa expresión en la Biblia, dejo de hacer el programa. No es cierto. No lo voy a dejar de hacer. Pero, ¿sabe dónde va a encontrar esa expresión? No la va a encontrar en la Biblia. Sí la va a encontrar en la segunda parte del Quijote de la Mancha. Es una expresión que se dice en el Quijote de la Mancha, no en la Biblia. Y así se va diluyendo, y así hemos ido diluyendo la Escritura, quitándole la pureza que tiene. Y lo peor es cuando diluimos la Escritura para conveniencia personal. Lo peor es cuando diluimos la Escritura para tratar de justificar mis propios errores, mis propios pecados. Cuando diluimos la Escritura, incluso para seguir pecando libremente. Nosotros necesitamos, como hijos de Dios, y hoy sí estoy hablando casi exclusivamente para usted que ha conocido de Cristo, necesitamos mantenernos fiel a la palabra de verdad, a la Escritura. Esta es nuestra primera autoridad. Es la Escritura la que nos revela a Dios. Es por la Escritura que hemos conocido la salvación que Cristo nos ofrece. Y no podemos permitir que sea adulterada. Debemos procurar una verdadera defensa del Evangelio, no permitiendo que la Escritura sea adulterada. Pero sobre todo, no adulterándola nosotros. Solo aquel que tiene culpas que no quiere reconocer delante de Dios es capaz de querer adulterar la Escritura, poniéndole un poquito de su propio sazón, un poquito de su propia cosecha, para justificar conductas inapropiadas, para robar, para matar o para destruir. Si no, vea cuánta gente ha sido asesinada en el nombre del Señor. Todo porque la Biblia, o porque la Escritura,
ha sido adulterada. Dios quiere que usted y yo no recibamos una palabra adulterada. Dios quiere que usted y yo recibamos una palabra de verdad. Una palabra correcta. No una palabra que lleve el sello de alguien más que no sea el Señor. Por eso debemos pedirle al Espíritu Santo todos los días que Él nos permita discernir, entender y conocer su palabra, para que no seamos fácilmente engañados. No adulteremos la palabra y no permitamos que otros adulteren la palabra quitándole o pretendiendo quitarle pureza. Dios va a pedir cuentas por eso. Si esta palabra fue de bendición para su vida, le pido que la comparta. No se quede con ella, porque la Escritura claramente lo dice, su palabra no volverá vacía.